Esa sería la sexta alianza. Ay, denme un segundo que se oye feo. Ok, entonces esta es la sexta alianza. Si no estuvieron presentes en alguna de las otras alianzas, yo al fin, poco a poco voy haciendo un resumen de lo que es cada alianza y me gustaría primero comenzar con una oración. Mami, ¿la hace usted? Está bien. Buenas noches. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, primeramente te queremos decir que te pedimos perdón por todas las ofensas que te hemos hecho, con palabras, con pensamientos, con oír, con ver. Pero también, Señor, darte infinitamente gracias porque estamos aquí nuevamente reunidos en tu nombre para saber más de tu palabra, para saber más de tu sagrada escritura. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, por la vida, por todo, Señor, por todo lo que nos das. Te damos infinitamente gracias, suplicándote que nos abras nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para poder entender este mensaje divino que nos traes, porque es el plan de salvación de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de crecer más, de conocer más esta Sagrada Escritura, que es nuestra parte de nuestra salvación, de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que estemos atentos para que podamos asimilar todo este mensaje divino que nos traes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti también, Madre Santísima, tú que eres parte de este gran mensaje que nos traen, porque eres la madre de nuestro Salvador, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ahora sí, ¿puedes leer los objetivos? Sí, amor. Objetivos. Leer el Nuevo Testamento con comprensión. Entender cómo el Nuevo Testamento representa a Jesús como el cumplimiento de las alianzas del Antiguo Testamento. Apreciar especialmente la importancia de la alianza eterna de Dios con David para entender la misión de Jesús y de la iglesia según se presenta en el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Fíjense que este objetivo se ve como leer el Nuevo Testamento con comprensión. Es como decir bastante, ¿verdad? Pero fíjense que a lo largo de que las alianzas se van desarrollando, y esta es la nueva alianza y la eterna alianza que vamos a hablar hoy, nos damos cuenta que es como el mismo objetivo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esto, cuando quiero decirle el Nuevo Testamento con comprensión, es para tener una perspectiva diferente cuando se está leyendo. Entonces, las alianzas en una forma es una forma de facilitarles leer la Biblia, porque si ustedes leen cada libro por separado, ustedes se van a dar cuenta que está narrando una historia, que así se la voy a resumir yo ahorita, pero varias veces cuesta poner todos los puntos juntos de esta historia.
Entonces, cuando hablo de la historia de la salvación a través de las 6 alianzas, les ayudo a poner todos los puntos juntos para tener una visión de lo que quiere decir la Santa Biblia. Entonces, la historia de la salvación a través de las alianzas, yo como lo he mencionado en los estudios anteriores, es como la columna vertebral de la Santa Biblia. Entonces, ustedes saben que la columna vertebral es lo que pone la cabeza y las otras partes del cuerpo juntas, ¿verdad? Sin columna vertebral nos faltarían partes, estuviéramos quebraditos o no funcionaría. Entonces, si alguien no ha estado en los estudios bíblicos anteriores, los videos están en YouTube y yo generalmente los comparto. Los invito a que los lean poco a poco porque ahí en cada lectura, en cada estudio yo menciono lecturas bíblicas específicas y eso le va a quedar como un apoyo para entender la Sagrada Escritura de por vida. Este es el objetivo, el goal principal que se ha tenido en desarrollar el tema de todas las alianzas, una por una. Entonces voy a comenzar con los resúmenes que a mí me gustan. La Biblia, y dependiendo de la Biblia que tengan, por ejemplo, yo tengo una que se llama de Jerusalén, que está basada en la Biblia de Jerusalén latinoamericana, está dividida en diferentes épocas la Biblia. Entonces, una de las primeras que se narran es la etapa de los patriarcas y comenzamos cuando, si ven la pantalla, Dios llama a Abraham, espérame que no me está funcionando aquí, Dios llama a Abraham que es el primero de los patriarcas, para pedirle que deje su país y se dirija a la tierra que él le mostrará. Si se acuerdan ustedes, Abraham es el papá de Isaac y Isaac fue padre de Jacob y Esaú. Jacob, si se acuerdan, él salió huyendo porque conjunto con la mamá de ellos, Esaú, habían hecho que Isaac le diera la primera bendición a Jacob. Entonces, pero se dieron cuenta que, perdón, sí, a Jacob y le tocaba a Esaú, que era el mayor. Entonces, la mamá le dijo a Jacob que huyera, pues, porque Esaú le iba a hacer algo porque esa bendición solo le tocaba al primogénito. Entonces, Jacob se fue y tuvo 12 hijos. Y de sus 12 hijos se originan las tribus de Israel y se le llama tribus de Israel porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. En la Biblia, cada vez que Dios cambia un nombre es porque tiene un propósito nuevo para la persona. Entonces, Jacob, a Dios le llamó Jacob Israel. Si también se acuerdan, una parte de esas tribus o de sus descendientes tuvieron que emigrar a Egipto porque se acuerdan que hubo una sequía de años, entonces ahí tuvieron que ir a Egipto porque ahí estaba Josué, que era uno de los descendientes de ellos y era el encargado de administrar los alimentos. Entonces cuando, y si se acuerda, Josué fue el que lo tiraron a un pozo y después lo vendieron a los egipcios, entonces Josué interpretaba sueños, entonces se convirtió en una persona importante y cuando se dio cuenta que su hermano Benjamín, ¿verdad? Que era uno de los hijos, el hermano de padre y madre de él, estaba vivo junto con su papá, les dio albergue y les proporcionó los alimentos. Entonces fue como los israelitas acabaron en Egipto. Entonces al principio los primeros 30 años fueron como de gloria para ellos porque había comido todo, pero con el tiempo se convirtieron en esclavos de Egipto con un nuevo faraón. Entonces vivieron 400 años en esclavitud, creando los monumentos y construcciones para ellos y obras públicas. Y lo que pasó después fue que Dios eligió a Moisés, ¿verdad? Que era descendiente de los israelitas, pero que estaba viviendo con Egipto, si se acuerdan, cuando mandaron a matar a algunos los niños, la mamá de Moisés lo tiró en el río Nilo con la hermana y lo adoptó la esposa, la hermana del faraón. Entonces Moisés fue criado como egipcio, pero después Dios le habló en una zarza hirviendo y le dijo que él iba a ser el encargado para hacer liberar al pueblo de la esclavitud. Y así fue como Moisés, guiado por Dios, celebró la primera Pascua y también liberaron a su pueblo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto y todo eso?
Entonces, en lo que liberaron a su pueblo, estuvieron en el desierto por 40 años hasta que llegaron, hasta llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Sin embargo, en el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos y con eso sellaba una alianza de su pueblo. Y nosotros hablamos en la alianza de Moisés más específicamente aparte de eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, la encontraron que ya estaba ocupada. Entonces Dios de nuevo eligió a otro israelita, en este caso a Josué, como sucesor de Moisés y lo puso frente al pueblo. Y después de muchos años de lucha, se logró la conquista. Y el pueblo se dividió en 12 tribus y fue regida por los jueces para conducirlas. O sea que los jueces eran los que eran como los jefes de esas tribus, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Con el tiempo, el pueblo de Israel se organizó políticamente en autoridades de reyes y así fue como Saúl fue el primer rey y que fue sucedido por el rey David, que fue el gran rey de Israel, que logró unificar a toda la nación, y luego David fue sucedido por su hijo que se llama Salomón y que fue el rey que construyó el primer gran templo. Pero luego lo que pasó fue que se murió Salomón y Israel se dividió en dos, en el reino de Israel, que era el reino norte, y el reino de Judá, que fue el reino sur. Y a consecuencia de esta división, los reinos quedaron empobrecidos y a merced de los grandes imperios vecinos. Entonces aparecieron los grandes profetas que invitaban a la conversión y el reino de Israel terminó siendo destruido y arrasado por los asirios. Luego, el reino del norte, ¿verdad? Que es de Israel, fue arrasado por los asirios y todos los israelitas fueron deportados a Nínive. Y también el reino del sur, que es el de Judá, fue invadido y destruido por el imperio de Babilonia y ahí fueron deportados todos los judíos. Y después de muchos años de destierro, los judíos pudieron volver a su tierra, pero ya no como una nación independiente, sino como una provincia del imperio persa. Con mucha dedicación y esfuerzo, luego pasó que Nehemías y Esdras trabajaron en la construcción de la ciudad y del segundo templo. Entonces, se había destruido el primer templo, pero construyeron el segundo templo. Entonces, ¿qué pasó después? Esdras y Nehemías, junto al pueblo judío, trabajaron con mucha dedicación, ¿verdad?, en la reconstrucción de la ciudad y todos volvieron a leer el libro de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Luego llegó Alejandro Magno y derrotó el imperio persa y todos los territorios pasaron a ser poder de los griegos. Pero los judíos soportaron la nueva dominación, pero se opusieron con fuerza a las costumbres religiosas que los griegos querían imponerles y aparecieron figuras fuertes como Judas Macabeo. Tiempo después, los romanos arrebataron a los griegos sus dominios y construyeron un imperio que se extendió prácticamente a lo largo de todo el mundo, conocido hasta entonces, todo el mundo que conocen hasta ese entonces, ¿verdad? El general Pompeyo fue quien conquistó Jerusalén y destruyó el templo como signo de sometimiento y dominio. El templo después fue reconstruido, ¿verdad? Y bajo el imperio romano se produjo el gran acontecimiento de la historia de la salvación, que es de la que vamos a estar hablando hoy, que es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Dios envió a su Hijo y con Jesús ingresó la salvación en el mundo. Entonces nos habíamos quedado en la última alianza hasta David. Ahora ya estamos que nació Jesús, ¿verdad? Entonces, con la venida de Jesús, la historia de la alianza de Dios llega a su conclusión. Y es por eso que se llama la nueva alianza y eterna alianza. Entonces Jesús cumple las promesas de cada una de las 5 alianzas que hemos estado mencionando en los estudios bíblicos anteriores. La alianza de Dios con Adán, la alianza de Dios con Noé, la alianza de Dios con Abraham, la alianza de Dios con Moisés, la alianza de Dios con David, y ahora ya estamos en la nueva y eterna alianza que es Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué significa que se cumple la alianza? Cada una de las alianzas anteriores era una promesa. En otras palabras, un juramento hecho por Dios que iba a realizar ciertas cosas,
como por ejemplo, en su alianza con Noé, él juró no destruir el mundo con agua de nuevo. Y luego, él juró a Abraham, o sea, a Dios, ¿verdad? Que a través de sus descendientes todas las naciones del mundo serían bendecidas. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, si la Biblia termina con el último libro del Antiguo Testamento, y si, entre paréntesis, si no saben, testamento significa una alianza. Entonces, si nosotros no hubiéramos quedado en el libro del Antiguo Testamento y terminar ahí, nos parecería que son las pocas, por si acaso, algunas de las promesas de Dios se han cumplido en su totalidad. Y ciertamente para el final del Antiguo Testamento, no todas las naciones del mundo habían encontrado bendición en los descendientes de Abraham. De hecho, los descendientes de Abraham, es decir, las 12 tribus, ¿verdad? De su nieto Jacob, que también se llamó Israel, podía muy apenas ser identificada porque todo había sido casi destruido, ¿verdad? Ellas habían sido dispersas a las 4 esquinas del mundo conocido por ellos, ¿verdad? En esa época. Entonces la alianza final de Dios, aquella en la cual todas las anteriores hubiera de ser cumplido, es decir, la alianza eterna que se había hablado con David, parecía perdida, abandonada al concluir el Antiguo Testamento. Pero, entonces, para repasar, ustedes se acuerdan que Dios hizo una alianza eterna con David, prometiendo que él levantaría un hijo de David en el trono de David por siempre. También que su reino se extendería sobre todas las naciones. Él había prometido que este hijo de David sería su propio hijo, es decir, el hijo de Dios, y que él construiría, o sea, ese hijo de Dios construiría un templo en el nombre de Dios y sería un sacerdote por siempre, como Melquisedec, el sacerdote que ofreció el sacrificio de pan y vino por la victoria de Abraham sobre sus enemigos. Entonces, pero ¿qué pasó, verdad? Pero después del reino del hijo de David, es decir, o sea, Salomón, todo se había venido abajo. Entonces, ¿qué había pasado con esas promesas? Y ya no había como con qué, ¿verdad? El reino había quedado dividido en dos, el reino del norte que mencioné, que era el de Israel, y el sur, que era el de Judá. El pueblo era corrupto, había tenido invasiones, había sufrido exilio, y aun cuando el pueblo fue arrastrado del exilio, siglos siguieron pasando sin ningún signo del gran rey davídico que Dios había prometido. Y la historia de salvación del Antiguo Testamento alcanzó su clímax en la alianza que Dios hizo con David, pero no estaba pasando nada, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que la esperanza de Israel como tal, ¿verdad? Como los descendientes de Israel, en el tiempo en que Jesús nació, se estaba centrada simplemente en la promesa por Dios que Dios le había hecho a David. Entonces, en el tiempo que Jesús nació, no había ningún reino del cual hablar, no había heredero davídico, y aún así los devotos esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios, esperaban la consolación de Israel, o sea, la venida del nuevo hijo de David y la resurrección de su reino caído. Entonces, como dice en la profecía de Zacarías, en Lucas 1, de 67 a 70, Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas. Entonces, nosotros vamos a ver que conforme la historia de que Jesús se desarrolla en los evangelios, que mucha de la trama y la atención dependen de esta pregunta acerca de él. No será el hijo de David, porque acuérdense que había una promesa que la que acabo de mencionar, que era un hijo de David, iba a ser el hijo de Dios, iba a ser la persona que iba a levantar el templo y iba a tener el reino. Entonces, cuando Jesús nació, se estaba esperando a ese Mesías, a ese hijo de David, y por eso se le preguntaba si era hijo de David. Entonces, cuando Jesús llega con el juramento de Dios a David, como veremos en el Nuevo Testamento, nos muestra la imagen de Jesús como un nuevo David y la de su iglesia como el reino restaurado prometido de David. También veremos cómo Jesús es representado cumpliendo todas las promesas de las alianzas anteriores de Dios, y él es visto como el nuevo Adán,
propiciando una nueva creación, restableciendo la humanidad al paraíso prometido por el principio. Él es el nuevo Noé que trae consigo un diluvio que salva a través de las aguas del bautismo. Él es el nuevo hijo de Abraham, en quien todas las naciones del mundo encontrarán una bendición. Y él es el nuevo Moisés, que da al pueblo elegido una nueva Pascua, es decir, la Eucaristía, y guía a un nuevo éxodo, que es la liberación del pecado, por su cruz y su resurrección, abriendo la tierra prometida del cielo. Entonces, vemos referida a 3 de las antiguas alianzas en la primera línea del Nuevo Testamento, que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso lo pueden ver como referencia en Mateo 1:1. Entonces, en esas palabras, el Nuevo Testamento nos apunta atrás hacia la creación, al Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, ya que la palabra que traducimos por genealogía es en realidad Génesis, una palabra que significa creación y por supuesto el nombre del primer libro de la Biblia. También somos referidos en esta primera fase a la alianza de Dios con David y con Abraham. Recordemos que la alianza de Abraham involucra el don de un hijo, Isaac, cuyos descendientes habrían de ser fuente de bendición para toda la tierra. Entonces, como podemos leer en Génesis 22:18, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Entonces, si aquí pueden ver, Dios, ¿verdad? Hizo la primera alianza con Adán. Después vinieron muchos descendientes, como están dibujados aquí o que aparecen en esta gráfica. Luego hubo una segunda alianza de Dios con Noé. Luego Noé tuvo 3 hijos. Y de Noé, ¿se acuerdan que yo mencioné cuando se despertó cuando despertó Noé de su embriaguez? Y supo que había hecho su hijo el más joven, porque dice que el hijo más joven había visto a Noé desnudo. Y era que significa que el hijo menor había violado a su propia madre. Entonces Noé lo maldijo, pero bendijo a los otros 2 hijos. Y aquí están las citas bíblicas donde lo maldice a Cam y dice, maldito sea Canaán, y después, pero bendice a Sem y bendice a Jafet. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y aquí comienza, mire, esto es todo el libro genealógico. Porque porque Abraham es descendiente de Sem. La tercera alianza fue dada con Abraham, ¿verdad? Luego Abraham es papá de Isaac. Isaac se casó con Rebeca y aquí salió Jacob. Jacob se había casado con Lía, pero estaba enamorado de Raquel, así que trabajó más tiempo para poder casarse con Raquel. También las esposas le dieron sus esclavas y por lo tanto aquí está lo que les había dicho, ¿verdad? Isaac tuvo y Rebeca tuvieron Jacob y Esaú, pero Jacob fue el que salió a otras tierras y Jacob es el que se nombró Israel. Los descendientes de Jacob con sus esposas y con los hijos que tuvo con las esclavas son las que hicieron las 12 tribus de Israel. Y aquí es importante ver que la primera esposa de Jacob, que es Lía, tuvo Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dina, Isaacar y Zabulón. Entonces he puesto aquí Leví, porque de Leví salió Moisés y de Judá vienen los descendientes de Jesús. Jesús, de ahí viene la ascendencia de Jesús. Entonces aquí salió Jacob, la torre de la tribu de Leví, después salió Cohat, después salió Amram y después salió Moisés. No lo pude conseguir en español, así es que lo puse así. Y con Moisés fue que se dio la cuarta alianza. Y aquí miren esto es todo la genealogía de Jesús. Entonces, si ustedes ven de Abraham hasta David, hubieron 14 generaciones. Y aquí lo pueden leer en Mateo de 1 al 17 o en Lucas de 3 del 27 al 38. Luego desde David, espérenme, quiero ver aquí. Desde David hasta los tiempos en los que los judíos eran llevados como prisioneros a Babilonia, hubieron otras 14 generaciones. Y después, desde
aquí estoy tapando esto, déjeme que lo mueva. Y desde el tiempo en que los judíos fueron llevados a Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, hubieron otras 14 generaciones. Entonces aquí podemos ver cómo de Judá, esas son todas las descendencias. De ahí fue que salió David, el rey David, ¿verdad? Que fue la quinta alianza. Y después de David, hubieron 28 generaciones más hasta llegar a José, que es el papá de Jesús, ¿verdad? El papá, papá terrenal de Jesús. Entonces, en esta forma podemos ver cómo se cumplió que uno de los hijos de David iba a ser el rey, el hijo de Dios. Se cumple esa promesa. Entonces, como podemos ver, finalmente Jesús llamado Cristo, que la palabra Cristo griego, en griego significa Mesías o el ungido, y esta palabra nos apunta a la alianza con David. El Mesías o Cristo era la figura davídica que muchos de los profetas de Israel dijeron que sería enviada para liberar a Israel y restaurar el reino de Israel. Entonces, en esta primera frase del Nuevo Testamento tenemos una alusión a 3 de las 5 costumbres de la historia de la salvación que hemos hablado en nuestros estudios bíblicos anteriores, a la de Adán, Abraham y David. Pues ya les enseñé toda la genealogía, ¿verdad? Y en esta frase tan rica en alusión al Antiguo Testamento, tenemos una síntesis de todo lo que el Nuevo Testamento nos dirá acerca de Jesús. El Nuevo Testamento de Jesús, en el Nuevo Testamento es el libro acerca del nuevo mundo creado por Jesús, el Mesías, el hijo prometido de David, en que Dios cumple su promesa. Y aquí vemos que, acuérdense que la triple promesa que le hizo Dios a Abraham y ya se habían cumplido anteriormente las otras 2 promesas, ¿verdad? Una se cumplió con Moisés, otra con David, y la tercera promesa se cumple en Jesús. Y Cristo lleva a cumplimiento a la alianza de Dios que Dios hizo con Abraham al extender la gracia a todas las naciones. Así como Abraham fue considerado por Dios como justo a causa de su fe, de la misma forma todos los que creemos en Jesús como somos considerados justos por Dios. Y para referencia pueden verlos en Gálatas 3 del 6 al 7. Entonces, en todas las escenas familiares de la vida de Jesús, vemos los evangelios respondiendo que sí, Jesús es el Hijo de Dios, largamente esperado, el Hijo de Dios enviado para restaurar el reino de Israel. Este es el mensaje de la anunciación, el anuncio hecho por el ángel de su nacimiento. Y Gabriel le dice a María que Dios le dará a Jesús. Entonces pueden escuchar lo que esta parte de la película, de una película que es el anuncio del ángel a la Virgen María. Y se lo voy a poner ahorita. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella,
la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. Entonces ustedes pueden ver el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Entonces, aquí es como en la historia de en la parte de la anunciación, ¿verdad? Y pueden ver como referencia en Lucas 1, 32 a 33 para esas palabras específicas. Ustedes pueden ver cómo el ángel le hace anuncio a ella y en la forma que lo anuncia, también en la forma que se está comprendiendo la profecía, ¿verdad? Pero entonces, en la parte que le dice que Jesús es el hijo de David, que reinará sobre el reino restaurado de Israel, la casa de Jacob por siempre. Entonces, estamos viendo cómo en esta visitación nosotros podemos ver cómo la profecía o la promesa que Dios le había hecho a David se está cumpliendo. Perdón, aquí eso lo voy a pausar, que ya no era eso lo que quería. Entonces, Lupita, no se mira ninguna imagen. ¿alguien más no puede ver? No, si no se mira, yo no lo veo. Yo sí veo. Ah, vaya, pues yo soy la que no veo. Yo lo veo también. Ah, pues yo soy la. Pues Ok. disculpe. Ok, entonces María, cuando María clama en un cántico que la venida de Jesús es la respuesta de Dios a todas las oraciones de Israel, un cumplimiento de sus promesas. Entonces, como dice, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y para eso nosotros podemos ver como referencia Lucas 1:55. Entonces su madre quiere que sepamos que como el hijo de David, su hijo cumplirá la promesa de la alianza hecha a Abraham. Por su descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Y para eso podemos ver, espérenme, como referencia aquí a Génesis 22:18. Entonces, los evangelios nos dicen que en la última cena con sus discípulos, Jesús explicó con su muerte en los términos de una alianza. En Mateo y Marcos, Jesús se refiere al cáliz que da a beber a sus discípulos y lo define como mi sangre de la alianza, comparándolo con la sangre de la alianza que Moisés roció sobre el pueblo para ratificar la antigua alianza. Y en Lucas, Jesús habla del cáliz como la nueva alianza en mi sangre. Y a la par ustedes pueden ver las referencias donde pueden buscar esas palabras específicas. Entonces, a todas las alianzas yo les he puesto esto, ¿verdad? Que básicamente, qué es lo que, las características que reúnen estas alianzas. En este caso, el mediador de la alianza es Jesús. La promesa de la bendición es en toda la tierra y nosotros vemos que y lo podemos ver esto, lo podemos corroborar en Jeremías 31, del 31 al 34 y Hebreos 8, del 8 al 12, en donde dice, el Mesías traería una nueva alianza a través de la cual la ley de Dios será escrita en los corazones, fíjense bien, en los corazones de los hombres y las mujeres. Ya no estamos hablando de unas alianzas que fueron escritas en un libro. Estamos hablando de la alianza que está escrita en los corazones de nosotros. Y más adelante les voy a explicar por qué eso es bien importante. Las condiciones de la alianza era que crean en Jesús, se bauticen, comen y toman de su cuerpo y su sangre en la Eucaristía y viven de acuerdo a todo lo que él enseñó. El signo por el cual la alianza será celebrada y recordada es la Eucaristía. Y la forma que la alianza de Dios toma como resultado de la alianza, porque acuérdense que pasamos de matrimonio a familia, familia extendida, a tribus, a naciones, ahora estamos hablando de un reino universal. Entonces la familia toma una forma universal de un reino universal y es de ahí donde sale para nosotros la palabra católico, que significa católicos, casi con K, o católico, ¿verdad? Católicos con K en griego. Entonces, que Cristo llamó su iglesia. Ahí está. Entonces, dice Jeremías, he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel
y con la casa de Judá, porque acuérdense que estaban divididos, ¿verdad? Pero ya son uno. Una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, pero ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé. Entonces, lo que está queriendo decir aquí es que Jeremías reconoce que a causa de su condición humana caída, Israel fue incapaz de ser totalmente fiel a la alianza. Y Dios iba a necesitar instalar una nueva alianza que implicaría un cambio en el corazón humano. La profecía de Jeremías dice más adelante que esta nueva alianza será una relación inquebrantable con Dios que Él traerá a través del perdón de los pecados. La ley de Dios estará escrita en el corazón de su pueblo y ellos la conocerán personalmente. Luego dice, sino que en Jeremías, sigo, ¿verdad? 31, 33 al 34, sino que esta será una alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de que aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande. Oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. Entonces ahora ya nos está diciendo que esta alianza es con todos, que está inscrita en sus corazones, y fíjense bien, y dice, cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. O sea que Dios no se va a volver, nos va a perdonar y no nos no se va a acordar de sus pecados. Y eso es bien importante, fíjense, para la salud espiritual de nosotros, porque muchos tenemos nuestro espíritu quebrantado, lleno de culpa, y sentimos que las cosas que hemos hecho o nos han hecho son imperdonables, pero el mismo Dios en su palabra, y por eso puse la cita bíblica, dice que Él nos perdona, tiene que haber un arrepentimiento. Pues nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón, y nosotros solo tenemos que acudir a Él para que nos perdone y nos libere de lo que estamos sintiendo. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando estaba leyendo eso, fue una rectificación, lo que yo he escuchado, pero más importante es saberlo. Si Dios, nuestro creador, nos perdona, ¿qué nos detiene a nosotros para perdonar a otros o para perdonarnos a nosotros mismos? Nada más hay que pensarlo, ¿verdad? Entonces, el sacrificio que ratifica la nueva alianza es el acto de amor el cual Jesús murió. Y la Eucaristía actúa como el banquete de comunión. Y dice en 1 Corintios 10, del 16 al 17, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Lindo, ¿verdad? Y después dice, el signo permanente de la alianza, y luego seguimos con Corintios, 1 Corintios del 11, del 24 al 26, dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, hacer esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, ¿cuántas veces la beberéis? Hacerlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Entonces, me está diciendo de esta forma, ¿verdad? Que por su muerte en la cruz, Jesús tomó todo sobre sí, todos los pecados y el castigo debido a nuestras infidelidades pasadas, presentes y futuras. Y San Pablo lo afirma en Gálatas 3, del 13 al 14. Y dice, de mover esto, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, maldito todo el que esté colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Es bien importante poner atención a esto, porque cuando habla de los gentiles, nos incluye a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no somos parte de las 12 tribus de Israel, pero Jesús vino
por todos nosotros, como le he mencionado anteriormente, no solo por los descendientes directos de las 12 tribus de Israel. Y entonces nuestra profesión de la fe en el bautismo funciona como un juramento de la alianza que renovamos cada vez que repetimos el credo o recibimos los sacramentos. Entonces, en la antigua ley romana, la palabra sacramento significaba juramento. Entonces, fíjense la importancia de los sacramentos para nosotros es porque estamos como renovando ese juramento y esa alianza que nosotros le hemos hecho con, bueno, que Dios hizo a través de Jesús con nosotros, ¿verdad? Entonces, la nueva alianza en Cristo lleva a cumplimiento de todas las alianzas del Antiguo Testamento y su resurrección inaugura una nueva creación que será completada cuando vuelva su gloria. Y para eso podemos ver como referencias Isaías 66:22 y Apocalipsis 21:1. De esta forma, Cristo lleva cumplimiento de la alianza con nuestros primeros padres en la creación. Jesús va a la cruz como el nuevo Adán, quien con su obediencia derrota el pecado, derrota al mal y destruye el poder de la muerte, atrayendo en su lugar gracia, justificación y vida eterna. Y para eso podemos ver como referencia Romanos 5, del 12 al 21. En el bautismo, Cristo destruye la vieja humanidad en nosotros y nos hace una nueva creación, llevando al cumplimiento de lo que está prefigurado en el diluvio. Entonces dice Romanos 6, del 3 al 4. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más? Aquí que tengo más. Entonces, por el bautismo en Cristo nos convertimos en hijos de Abraham, tanto judíos como gentiles. Y aquí lo pueden ver como referencia Gálatas 3, del 27 al 29. Entonces, Cristo lleva a cumplimiento la alianza mesiánica de varias formas, comenzando al mismo tiempo una nueva etapa en la relación de Dios con la humanidad. Jesús es el nuevo Moisés, que guía al pueblo de Dios a la libertad en un nuevo y más grande éxodo, entregándose a sí mismo como un nuevo cordero pascual. Y somos redimidos no solo de la esclavitud de Egipto, como había mencionado anteriormente, sino de la esclavitud del pecado y de Satanás, que es la verdadera esclavitud de la raza humana. Tampoco es una tierra prometida la que nos da, ¿verdad? No es algo que podemos tocar en este mundo. El decir en nuestra peregrinación no es buscar una tierra, un paraíso terrenal, es la libertad que Jesús nos trae, que culmina con la vida eterna en el reino de Dios. Entonces, Jesús comunica su ley, como podemos, porque ahorita comparando un poquito de Moisés con Jesús en el sermón de la montaña, y de la misma forma que Moisés dio la ley desde el monte Sinaí. También Jesús enseña la necesidad de observar los 10 mandamientos, pero va más allá, invitando a las disposiciones del corazón correspondiente. Y no lo noto aquí, pero está en Mateo 5, del 21 al 30 y el 19, del 17 al 21. El mismo resume el contenido de la nueva ley, como amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Y para eso podemos ver Mateo 22, del 37 al 40. Entonces podemos ver que hay algunas diferencias entre la antigua y la nueva alianza, ¿verdad? Entonces, lo primero que me gustaría ver es que en la antigua alianza la relación del pueblo con Dios dependía de su observación de la ley de Moisés, mientras bajo la nueva alianza el fundamento de nuestra relación es la gracia de Dios recibida por fe. Dado que esta relación con Dios está basada en la gracia a través de la fe, requiere arrepentimiento del pecado y vivir en el amor. Entonces dice, ¿no sabéis acaso? Yo quiero que pongamos atención a esto, porque esto es bien importante para todos los cristianos que nos gusta varias veces llegar a conclusiones y decimos, esto es pecado y no lo debemos de hacer, o
o nos gusta señalar, ¿verdad? Porque levante la mano el que no lo ha hecho, porque yo sé que yo sí he pecado muchas veces, soy una pecadora. Entonces, pero dice, ¿qué dice Corintios 1 de Corintios 6, del 9 al 11? Dice, ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y yo no sé, hermanos, qué les dice a ustedes estos versículos, pero para mí lo que me está diciendo directamente es que no debo de juzgar a nadie porque todos somos pecadores por igual. Aquí no están poniendo este es un pequeño pecado, este es un pequeño mediano, son grandes, no están poniendo a todos, pero nos está diciendo que habéis sido lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, por la gracia del Señor, independientemente de nuestros pecados, nosotros hemos sido lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, después veamos también que otra diferencia que me gusta decir es que en el Antiguo Testamento la ley permitió a su pueblo conocer lo que Dios pide, pero no le dio el poder para superar el pecado. Más bien la ley le revela la necesidad a la humanidad de un Salvador. Y San Pablo explica cómo proveyó Dios a nuestra necesidad desesperadas. Y para eso vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 6. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que aclama, Abba, Padre. Yo no sé quién no ha estado afligido y lo primero automáticamente que se le viene a su palabra, Dios Padre Celestial o Padre Santo, es que esto, yo por eso me quedé con la boca abierta, porque dice que ha estado enviado en nuestros corazones y es una realidad, por lo menos para mí personalmente, que lo he vivido. Estoy preocupada y lo primero que hago es clamar a Dios. Y sin saber que eso ya era parte de la nueva alianza, porque Él está en nuestros corazones. Entonces, el papel del Espíritu del Hijo de Dios que mora en nuestros corazones es unirnos a Dios, ayudarnos a entender los caminos de Dios, presentar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, es decir, hacernos como Jesús. Y resumiendo a San Pablo, Santo Tomás de Aquino enseña que la ley del Evangelio es la gracia del Espíritu, la cual no solo muestra a los cristianos lo que deben hacer, sino que también les ayuda a hacerlos. Entonces, buenísimo, ¿verdad? Porque la Biblia es como, ya lo sabíamos, es como una guía a las cosas que debemos de hacer, pero también está enseñando cómo hacerlo. Y cada quien, yo le pedimos a Dios, ¿verdad? Que nos guiara qué nos quiere decir este estudio bíblico, pero y me imagino que para cada uno va a ser diferente, pero lo más bonito, lo más que he encontrado es que nos da mucha libertad, no libertinaje, sino que libertad de las cosas que los problemas que nos están pesando y todo lo que nos está pesando, porque somos hijos de Dios y estamos, y lo tenemos en nuestro corazón. Y es como por eso siempre dicen, abre su corazón a Dios, ¿verdad? Porque ahí está, solo nos tenemos que dar cuenta que ahí está. Entonces, como estoy hablando de la nueva ley y de la antigua ley, algunos de ustedes se preguntarán cuál es el valor actual de la ley de Moisés. Y su enseñanza moral es interpretada, si es interpretada correctamente, ¿verdad? Nos instruye sobre lo que agrada a Dios. Y, por ejemplo, San Pablo se refiere a la enseñanza de la ley sobre diversos temas, incluyendo lo que enseña sobre la vida familiar y cita el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que es honrar a su padre y a su madre.
Y algunos elementos de la ley de Moisés, como la circuncisión, las normas sobre los alimentos y el sábado, estaban destinados originalmente a mantener el pueblo de Israel separado de las naciones gentiles que los rodeaban. Pero ahora ya no, ¿verdad? Porque todos somos uno en los ojos de Dios y en el corazón de Dios. Entonces, para concluir, ¿verdad? La nueva alianza lleva a los creyentes bautizados a una profunda relación entre sí y que va más allá de cualquier otra división. Ya no hay judío, griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos somos nosotros uno en Cristo Jesús. Como hijos de Dios, a quienes se les ha dado un Santo Espíritu, somos hermanos y tenemos una responsabilidad especial de cuidarnos entre nosotros como miembros de una familia. El término más frecuente de San Pablo para referirse a los cristianos es hermanos y hermanas, y sus exhortaciones a menudo hablan de cómo relacionarles los unos con los otros. Y San Juan invita a los cristianos a ayudar a sus hermanos y hermanas necesitados, afirmando claramente que quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. La enseñanza de San Pablo y San Juan sobre las relaciones especiales entre los cristianos se hace eco de las enseñanzas de Jesús. Y por eso podemos leer en Juan 13, 34, 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Miren qué lindo. O sea que si nosotros no nos tenemos amor, si nosotros no nos estamos ayudando, si nosotros no nos vemos como que somos uno mismo, hijos de Dios, no estamos siendo sus discípulos y por lo tanto no estamos siendo buenos cristianos. Entonces, esta es la nueva alianza y eterna alianza porque nosotros, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Hasta que cada una de nuestras vidas termine, ¿verdad? O hasta que Jesús vuelva a venir de nuevo. Estamos viviendo ese éxodo eterno en la que la lucha es diaria para liberarnos del pecado y nosotros sabemos que es algo que se debe cultivar tanto porque el espíritu es varias veces fuerte y muchas veces la carne puede ser mucho más fuerte. Así es que espero que estos estudios bíblicos, esta es la última diapositiva, pero no, la penúltima, aquí está la comparación de todas las alianzas y las características que tenía que tener cada alianza. Fuimos desde la alianza con Adán, de Dios con Adán, hasta la alianza nueva y eterna que con Jesús, que es la alianza que estamos viviendo, ¿verdad? Y estamos todos nosotros bendecidos con esa alianza. Es una alianza en la cual se debe de traducir o señalar que lo más importante es la gracia y el perdón de Dios, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, que es lo que tenemos que hacer, y que vivamos sus enseñanzas. Así es que, como les decía, esto es lo último que tenía preparado. Les agradezco a todas las que han estado pendientes o viéndolas. Me ha tomado 3 meses preparar porque he tenido todo eso por los problemas de salud que he tenido, pero miren, para gloria de Dios, una mujer que nunca pensó leer esto, tuvo que tener un cáncer estadio 4 que casi la mató y que le hace que le cuesta hablar y varias veces respirar para entender o querer entender la palabra de Dios, y Dios me ayudó a que me pusiera a estudiar y honestamente me ha dado mucha fuerza, mucha sanidad espiritual, mental y física hacer esto, y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque Él sabe cómo hace que las circunstancias horribles que uno esté pasando se conviertan en una gracia. Así es que lo que ocupé fue una Biblia y también el estudio teológico del Centro San Pablo como referencia. Y tenemos una oración final y que creo que Steve la va a decir, y después si alguien quiere comentar, porque después solo nos queda una alabanza. Steve, ¿estás listo? Sí, sí, amor.
Señor Dios Padre Todopoderoso, Dios eterno, gracias por tu amor incondicional, que poco a poco nos has revelado tu naturaleza, que es divina, que es misericordia. Gracias a Dios por esta alianza eterna, por lo cual tu Hijo Cristo entra en nuestros cuerpos, nos hace parte de la nueva creación y siempre podemos tener esperanza en ti. No importa lo oscuro, las cosas que sean, lo desesperado que algunos nos sentamos, siempre, siempre hay esperanza en ti, porque tú nos redimes y tienes misericordia con nosotros. Madre Santísima, te damos tantas gracias por tus intercesiones ante de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tus oraciones. Gracias, oh Madre, por ser un ejemplo para nosotros. Y todo esto oro y le doy gracias a Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo o pongo la alabanza que ya sería lo último? Yo quisiera ver Sigue, Tania. No, solo quería darte las gracias por tu tiempo, como siempre. Y mira, uno se pone a leer esto y a veces, como tú dices, uno no le entiende muy bien, pero bueno, veo que el Señor te ha dado el don de poderlo explicar claro y con las guías positivas, las que pones ahí, como para que entendamos y es, mira, me gustó mucho y muchas cosas que uno no sabía, lo has podido proyectar y decir a tu manera para que lo entendamos. Ya yo he hecho estudios bíblicos, pero las que más me gustan son las que tú haces, porque como que la entiendo mejor así. Y bueno, darte las gracias por tu tiempo y que el Señor te siga bendiciendo con muchos años más. Ok, yo tenía a la Virgen María de visita la semana pasada y quería decirte que esa semana y esta me he estado sintiendo tan fuerte. Ya empecé a caminar afuera sin la andadera y yo no sé, como que un cambio y me dio mucho gusto tenerla y se sentía la paz y de verdad que el que no cree en la Virgen María no sabe lo que se está perdiendo. Amén. Amén. Sí, en el sí de esa niña que no sé si Amén. 14, 15 o 16 años, vea. No estuviéramos aquí, no estuviéramos hablando Sí. de esta nueva y eterna alianza. Así que muchas gracias, Tania, muchas gracias por darme ánimos en cada estudio bíblico para que lo siga haciendo, porque miren, le puedo decir una cosa. Como Es decía siempre, difícil. es súper difícil. No. Si no hay nada a mí que me ponga más difícil que hablar de la palabra de Dios, porque pues sí, nunca había estudiado tanto como hoy, pero yo estoy tan feliz porque a mí principalmente me ha ayudado tanto. Es como que he descubierto algo, wow, o sea, yo sabía parte de la historia, pero nunca había interpretado de esta forma. Así es que sí, yo cuando termine lo grabo, ¿verdad? Y se los mando por si lo quieren compartir con alguien. Pienso que nosotros los cristianos debemos de saber nuestra historia, de nuestra fe. Sí. Eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en la fe. Y yo también, Tania, tuve la Virgencita de Guadalupe y también sentí eso. Y más cuando he estudiado tanto, ¿verdad? O sea, es como, también decía Steve, siendo una bendición diferente, porque uno ya sabe que es una figura, pero uno ya sabe el significado profundo. Y como uno no puede hablar con ellos, porque vea, no lo puede directamente ver, pero saber que a través de esa figura nos podemos expresarnos y sentir la presencia es algo muy bonito. Sí, yo te entiendo, créeme. Así es que me alegra que ande caminando su andadera y bueno, aquí nosotras, Dios nos ha bendecido mucho, aquí seguimos.
Así es Ya. que si no hay nadie más que quiera comentar, voy a poner la alabanza para que después nos despidamos con buenas noches y pero pongo la alabancita. Ok. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, tengo